En esta sesión vamos a trabajar con el agregado de títulos a nuestros videos y además de eso comenzaremos con la gestión de clips audiovisuales. Trabajaremos sobre todo con la edición de un clip de video y procederemos también a agregar los efectos de animación y a combinar los títulos sobre este mismo insumo. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto debemos ubicarlo en la carpeta exclusiva para el desarrollo de esta práctica. Vamos a colocar un nombre, el nombre usualmente responde al mismo de la carpeta. En la ventana siguiente tendremos que configurar el archivo de video. Recuerden la misma configuración que ejecutamos en la primera práctica. Es video digital NTSC, es un formato de pantalla ancha y de 48 kHz porque el manejo de audio será un manejo flexible. Aparecerá por default el nombre de la primera secuencia, secuencia 1, y damos clic en el botón aceptar. En la siguiente pantalla tendremos ya el entorno principal de trabajo. Dentro de este entorno principal de trabajo vamos a remitirnos sobre todo al panel de proyecto y vamos a traer a este panel de proyecto el archivo de insumo para esta práctica, que va a ser un archivo de video. Para ello nos vamos al menú archivo, seleccionamos la opción importar y dentro de los archivos de la práctica vamos a ubicar el archivo de video con el que vamos a estar trabajando. Es este archivo Wildlife, es un archivo con extensión WMV. Una vez que traemos ese archivo ya lo vamos a tener aquí en nuestra pantalla de proyecto y lo vamos a arrastrar y llevar a nuestra línea de tiempo. Observarán que este archivo de video va a estar vinculado con dos partes. Tendrá una parte que corresponderá a los canales de video, que es la parte gráfica, y una parte para la sección sonora, para el canal de audio. A diferencia de las fotografías de la práctica anterior, en donde eran elementos únicamente gráficos que tenían cabida solamente en el canal de video. Los archivos audiovisuales, como en este caso, tendrán cabida en dos canales. Los elementos aparecerán vinculados de tal forma que cuando desplazamos el clip, las secciones correspondientes a ambos canales se desplazan paralelamente. Habrá algún momento en el cual podemos desvincular estos archivos de tal manera que podamos manipularlos independientemente. Para ello procederemos a dar doble clic encima del elemento con el que estamos trabajando y observarán la opción que se despliega desvincular. Con esta opción desvincular, una vez que la seleccionamos, procedemos ya a independizar los clips. Entonces podemos manipularlos de manera diferenciada, por un lado el sonido, por otro lado el video. Y en algunos casos, cuando tenemos clips que originalmente están en forma independiente, podríamos unirlos también con la opción vincular. Retrocedo los cambios para poder volver al estado original del clip, nuevamente vinculado. Este clip con el que están trabajando, una vez que aumento el zoom, vamos a observar que tiene una duración aproximada de 30 segundos. Vamos a estar trabajando con estos 30 segundos, contemplando que de manera similar a la gestión que haremos con este clip, estaremos trabajando también con la gestión de clips que ustedes posteriormente podrán grabar con algún dispositivo de registro, cámara o teléfono inteligente, y con estas grabaciones procederemos a un montaje básico con clips audiovisuales. Ahora bien, este video que ustedes pueden observar en la pantalla
Nos dirigimos al panel de programa, elegimos una dimensión un tanto menor, 50%, 25%. Al reproducirlo pueden observar que está compuesto por una serie de escenas en donde hay bloques definidos en cada una de esas escenas. Aparecen diferentes animales que componen las escenas que se ven en pantalla. Detenemos el video, damos clic encima de la imagen y observarán que el tamaño original del video es mucho más grande que el área de trabajo con la cual de alguna manera estamos representando la película final. Esto quiere decir que hay sobrantes que se están perdiendo. Podríamos de alguna manera manipular este clip reduciendo ese tamaño para poder tener una toma mucho más exacta al tamaño original de los clips. Posteriormente, de acuerdo a los diferentes efectos con los que ustedes van a estar trabajando, procederemos a definir tamaños distintos en el clip de video. Ahora bien, lo que vamos a realizar con este clip audiovisual será una división primero de las escenas que componen el video. Para ejecutar esa división y los cortes que podríamos tener en cualquier clip, vamos a utilizar la herramienta cuchilla. Se encuentra en la parte superior correspondiente a las herramientas de trabajo, el panel de herramientas. Encontrarán este botón cuchilla, seleccionamos la herramienta cuchilla y esta nos permitirá ejecutar una serie de cortes a los clips que tengamos en nuestra línea de tiempo. Esta cuchilla aplica tanto para clips gráficos como imágenes, clips audiovisuales, clips de video y también para clips de sonido. En algunos casos puede ser utilizada también para el corte de clips de texto, pero no es tan usual puesto que los clips de texto pueden ser definidos con una duración específica. Esta herramienta de corte entonces nos va a ser útil para poder fragmentar los clips con los cuales estamos desarrollando el montaje y utilizar solamente secciones definidas, o bien para poder ejecutar divisiones que nos permitan aplicar efectos diferentes a cada uno de los segmentos. Ahora, de acuerdo al video que tenemos en pantalla, vamos a ir observando que tenemos diferentes escenas, vamos a ir encontrando los segundos específicos en los cuales aparece el cambio de escena y vamos a llevar el cursor específicamente a esas posiciones, tal como lo estoy mostrando en la pantalla. Identificamos exactamente el segundo en el cual el cambio ocurre y una vez que tengo ubicada esa posición con mi marcador rojo, con el cursor que me indica exactamente esa posición, procedo a seleccionar la herramienta cuchilla y procederé a colocar la herramienta cuchilla justo encima del marcador rojo. Una vez que está encima del marcador rojo y el cursor se ha de alguna manera fusionado con la línea de apoyo, procedo a dar clic sobre ese eje y a separar los bloques. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Vamos a ir diferenciando los bloques de los diferentes animales que aparecen en el video y vamos a ir ejecutando cortes hasta que tengamos todas las piezas separadas. Una vez que tengamos esas piezas separadas, tendremos aproximadamente unos 6 o 7 bloques distintos por cada una de las escenas que aparecen en el video y a cada una de estas escenas vamos a aplicar efectos de los que vimos en la práctica anterior. Si ustedes recuerdan, en la práctica anterior ejecutábamos algunos efectos seleccionando el clip con el que trabajábamos. Era un clip solamente gráfico, en este caso es un clip audiovisual, tiene una parte de video y una parte de audio también. Seleccionamos entonces el primer clip con el que vamos a trabajar. Colocamos el cursor más o menos a la mitad una vez que lo hemos seleccionado y procedemos a buscar el panel controles de efectos. Dentro del panel control de efectos recordarán ustedes que tendremos la pestaña movimiento que nos permitía ejecutar todos los procedimientos de animación y dentro de la categoría movimiento tendremos las opciones posición, escala y rotación. Dentro de los efectos de posición teníamos los desplazamientos horizontales, los desplazamientos verticales y los desplazamientos en diagonal. En el caso de la escala tendríamos los acercamientos y los alejamientos.
Y en el caso de la rotación, solamente de alguna manera los movimientos en términos graduales, es decir, giros en 360 grados. A cada uno de los clips que han sido divididos en esta práctica, procederemos a ejecutar una aplicación de los diferentes efectos. Es importante que traten de utilizar todos los efectos que fueron descritos en la práctica anterior. En este caso, para este primer clip voy a utilizar un efecto de escala. Entonces voy a empezar con una toma mucho más cercana y voy a terminar con una toma alejada. Voy a hacer un efecto de alejamiento. Para ello entonces utilizo el marcador en la línea de los controles de efectos. Voy a un primer instante en el tiempo. Defino un primer instante en el tamaño del clip. Doy clic en el botón escala para que aparezca el control del fotograma clave. Posteriormente me dirijo a la última posición en pantalla visible. En esta última posición ahora cambio el tamaño, la dimensión del elemento gráfico. Lo modifico, aparece el fotograma clave y doy clic por fuera para guardar el cambio. Si regreso a la línea de tiempo original, reproduzco y puedo ver que el clip en movimiento aparece, está moviéndose el clip, pero al mismo tiempo hay una transformación en la escala. De esta manera procederán ustedes a agregar los efectos al resto de bloques, de segmentos que han sido cortados a través de la herramienta cuchilla. Necesito que apliquen un efecto en específico a cada uno de los bloques. Una vez que hemos aplicado esos efectos, procederemos a realizar el agregado de títulos. Para poder agregar títulos nos vamos a dirigir a nuestro panel de proyecto y dentro de nuestro panel de proyecto encontraremos la opción nuevo elemento, el que se señala aquí. Selecciono nuevo elemento y posteriormente ubico la opción título. Selecciono este título, tengo que asignar un nombre para ese título, puedo dejar título 1, doy clic en aceptar. Y aparece una pantalla en donde voy a estar agregando el título correspondiente al texto que voy a agregar en pantalla. Es importante que tengan en cuenta que estos títulos se agregan a la biblioteca, al panel de proyecto, no se agregan directamente a la línea de tiempo, se agregan al panel de proyecto y posteriormente desde este panel de proyecto yo puedo proceder a agregarlos a la línea de tiempo. ¿Cuál va a ser el lugar dentro de la línea de tiempo en donde tienen correspondencia a estos elementos? Serán los canales de video. Ahora bien, tengo una vista previa del elemento con el que estoy trabajando. Puedo ver esta imagen porque mi marcador del cursor dentro de la línea de tiempo general quedó encima de ella. Por eso es que puedo ver esto. En el caso de que la necesite como apoyo para poder ubicar una posición exacta para mi texto, puedo dejarla. De lo contrario, existe este botón mostrar video de fondo en donde podría desactivarlo y quedarme con una pantalla mucho más estándar, sin el involucramiento del video de fondo. En este caso voy a dejar disponible el video de fondo para apoyarme. Dentro de este panel ustedes observarán que hay un par de marcos dentro de la imagen. Estos marcos son de alguna manera líneas de seguridad o marcos de seguridad que indican exactamente el área en donde los textos que nosotros coloquemos estén de alguna manera asegurados y aparezcan en cualquier tipo de dispositivo que reproduzca el resultado, el video último, pues la película última. El texto que nosotros coloquemos dentro de estos dos marcos podrá ser reproducido en cualquier dispositivo, aún los de baja gama.
Cuando en algunos de los casos los textos no aparecen respetando estos marcos de seguridad, podrían existir algunos proyectores o algunas televisiones u otros dispositivos de baja gama que no permitan de alguna manera la presentación de estos textos y entonces aparezcan entrecortados. En este caso entonces vamos a tratar de respetar los márgenes de seguridad. Para proceder al agregado de los textos nos vamos a dirigir aquí a la herramienta texto, vamos a dar clic en la herramienta texto y procederemos a dar clic dentro del marco de seguridad. Aparecerá por ahí el cursor parpadeando y vamos a agregar un pequeño texto descriptivo a la imagen. Una vez que he agregado ese texto, puedo dirigirme a la herramienta selección y con esta herramienta selección puedo desplazar el texto a diferentes posiciones dentro de mi pantalla. En la parte inferior aparece un bloque denominado estilos de título. Este bloque estilos de título me va a permitir que yo pueda configurar mi texto a una serie de características ya predefinidas. Dentro de estas características podemos encontrar el tamaño de las letras, la fuente de las letras, un manejo en el contorno, un manejo en los colores de borde, por ejemplo, y bueno, una serie de características adicionales para cada uno de los bloques que de alguna manera nos van a permitir poder ubicar una naturaleza específica para nuestros textos. Estas características que ya están siendo predefinidas por estos estilos de título pueden ser configuradas de manera particular por el usuario a partir de las propiedades del título que se encuentran en la parte derecha. Ustedes van a observar que hay unos bloques de características que nos van a permitir ir englobando cada uno de estos elementos. Una vez que ya los he reducido, podemos observar esos bloques de información, esos bloques de características. Tenemos el bloque transformar, que nos ayuda sobre todo a poder definir la posición en la cual se va a encontrar el texto y también la dimensión que ocupa en términos de anchura y de altura, así como de la rotación. Tendremos también las propiedades o el bloque de propiedades, que son, digamos, características generales. Dentro de este bloque de propiedades vamos a tener el tipo de fuente, el estilo de la fuente, el tamaño de la fuente, el aspecto, el interlineado, la inclinación, posiblemente también el caso de utilizar versalitas. Todas estas características pueden ser configuradas de manera particular yéndonos a este panel. Además del bloque de propiedades tendremos también el bloque de relleno, es decir, el color con el que va a estar relleno el texto. Podemos definir aquí diferentes tipos de relleno. Tenemos rellenos sólidos, degradados. Además de las opciones de relleno tendremos también las opciones de contorno. Existen contornos internos y contornos exteriores. Tenemos la opción de sombreado y tenemos también la opción de fondo. Cada una de estas características, si ustedes lo desean, pueden configurarlas para obtener nuevos diseños, nuevos estilos. En el caso de que no quieran utilizarla, porque puede ser un poco más tardado, pueden utilizar alguno de los estilos que ya aparecen de manera predefinida en este panel. Ustedes deciden para la práctica si utilizan los estilos predefinidos o si configuran uno por ustedes mismos. En este caso bastará simplemente con tener ya el estilo con el que vamos a trabajar. Una vez que hemos aplicado ese estilo a nuestra pantalla de trabajo, vamos a cerrar el panel. Una vez que hemos cerrado ya el panel, observarán que dentro de nuestra pantalla de trabajo aparecerá un elemento denominado título 1. Ese título 1 corresponde al texto que hemos configurado en la pantalla previa. Para poder traer ese texto a nuestra línea de tiempo, simplemente lo vamos a arrastrar y lo vamos a llevar al canal de video 2. Es importante que ubiquen que estos títulos pueden ser arrastrados tantas veces como nosotros queramos. No quiere decir que un título tenga solamente una correspondencia en las líneas de tiempo, no, sino que podemos agregarlo tantas veces como nosotros queramos. Es decir, los títulos pueden ser reutilizados. En este caso solamente vamos a tener un solo título por la naturaleza del video.
lo tengo ya dentro de mi línea de tiempo, y observen además que este título es jerárquico, es decir, aparece encima de la imagen. Voy a llevar este título exactamente encima del bloque al que corresponde, con el que voy a estar trabajando. En este caso el título dice aves, lo llevo encima del clip con el que he trabajado previamente, para el cual ya tengo la animación, y lo voy a corresponder exactamente con la misma dimensión que tiene el clip. Si ustedes observan aquí, el título está un tanto desfasado, lo voy a reducir de tal forma que dure lo mismo que el video. Ahora voy a dirigirme nuevamente aquí a mi panel de proyecto, voy a abrirlo para cambiar el texto que he colocado dice aves, pero visualmente corresponde a otra cosa. Entonces vamos a agregar un texto diferente. Una vez que he agregado el texto, cierro, y automáticamente la modificación del texto que yo haga aquí se ve reflejada en el elemento que ya estaba en pantalla. Lo mismo si yo entrara y cambiara de posición, por ejemplo, o si modificara alguna otra característica, como por ejemplo el tamaño de la fuente. Todos estos cambios que yo aplique van a ser automáticamente reflejados en el elemento que ya estaba agregado a mi línea de tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya nuestra animación para los bloques de imagen, y los textos aparecerían estáticos. Entonces algo que vamos a hacer es también agregar un efecto de animación a estos títulos. Para ello vamos de alguna manera a hacer que este título, una vez que ya lo he configurado al mismo tamaño, voy a reducir solamente un pequeño segmento al inicio, para que una vez que el video inicia, arranque pero sin el título, es decir, que el título aparezca instantes después de que ha aparecido ya en pantalla el elemento gráfico. Para eso me dirijo aquí a mi clip, coloco el cursor en uno de los extremos y hago una pequeña reducción, de tal manera que el título tenga un pequeño vacío por ahí. Una vez que he hecho esto, voy a dirigirme ahora al panel de animación, controles de efectos, pero seleccionando esta vez el título, no seleccionando el elemento de video, sino más bien el título. Selecciono el título y ahora voy a trabajar animando este título. Voy a dirigirme al panel de movimiento y voy a trabajar sobre todo con el efecto de posición. Entonces para ello me voy al inicio, defino un instante en el tiempo, defino una posición en el clip, para ello voy a reducirla, y la posición inicial de mi título va a ser una posición fuera, es decir, el título no va a aparecer en pantalla. Observen muy bien cómo lo estoy haciendo en mi panel de proyecto. He seleccionado el título y lo voy a poner fuera, de tal manera que el texto va a empezar por fuera, el texto no se va a ver inicialmente. Entonces voy a tener esta posición inicial en la imagen, esta posición inicial en el tiempo. Puedo dejar disponible un poco solamente de las letras, y voy a proceder a seleccionar el botón posición para que aparezca el fotograma clave. Entonces tengo el fotograma clave aquí. Una vez que ya tengo ese fotograma clave, procedo a cambiar el instante final en el tiempo. Defino ese instante final en el tiempo y ahora defino el instante final en la posición. Esta va a ser su posición final. Suelto y tengo el fotograma clave aquí ya. Selecciono por fuera para cambiar. Y ahora observaremos qué es lo que pasa. Reproduzco. Tenemos el efecto de la animación en la imagen. Y tenemos un efecto también de animación en el texto. El texto se está moviendo. De tal manera que el elemento audiovisual, el clip de video, tiene una transformación, pero también el clip de texto tiene otra transformación.
Una vez que tengo ya agregados esos efectos de animación, procederé a un último bloque de añadido de efectos, y para ello voy a dirigirme al panel del mismo nombre, al panel de efectos, y voy a agregar una serie de transiciones. Las transiciones que voy a agregar van a ser una transición al inicio de mi clip de video, una transición al final de mi clip de video para dar paso al siguiente elemento, y una transición al principio del título y al final del título. Esto me va a permitir tener un suavizado tanto en la presencia de la imagen como en la presencia de mi título. Procedo entonces a dirigirme a las transiciones de video. Voy a seleccionar los efectos de disolución, voy a seleccionar disolución cruzada y voy a agregar una transición al inicio de mi video, una transición al inicio de mi título, una transición al final del título y una transición al final, bueno, en este caso estará en medio de los clips. Voy a dirigirme también a las transiciones específicamente. Es importante contemplar que podemos seleccionar las transiciones una vez que las hemos agregado y podemos reducirlas también. En este caso necesito que la transición de inicio sea un poco más breve, entonces puedo reducir el tiempo de la presencia de esa transición para que sea mucho más rápida. Selecciono también la transición de efecto del título, va a ser una transición mucho más corta, y también la transición hacia el final. Una vez que tengo esto, voy a reproducir, aumento el tamaño de mi clip, reproduzco y puedo observar el texto y la transición. Entonces agrego estas transiciones para que el texto se suavice cuando desaparece. Agrego también una transición al principio. Y tenemos entonces una animación por un lado en el clip de video, una animación aplicada al título y los agregados de transiciones. El manejo de las transiciones será un poco decisión suya. Ustedes decidirán si colocan transiciones tanto al principio como al final de los textos. En algunos casos, dependiendo de la animación que agreguen al texto, podría ser pertinente que haya o no presencia de alguna transición. Entonces la decisión de que estas transiciones aparezcan o no va a ser decisión suya, sobre todo en los textos. En el caso de las imágenes o de los clips de video, será necesaria la transición para poder pasar de un clip a otro. Entonces en ese caso sí va a ser necesario que puedan ubicar el efecto de transición entre un elemento gráfico y otro. Ahora, en este primer ejercicio de la práctica, ustedes abordarán poder ejecutar la réplica a partir del insumo de efecto que inicialmente se les está proporcionando y el agregado de textos para cada uno de los segmentos que están definidos. En la segunda parte de la práctica trabajaremos con un insumo proporcionado por ustedes mismos, es decir, trabajaremos con pequeños clips de video que ustedes graben con su celular o con una cámara de video y procederemos a ejecutar animaciones a estos clips de video y a los títulos que estarán añadidos a esos clips. Trabajando y observarán la opción que se despliega desvincular. Con esta opción desvincular, una vez que la seleccionamos, procedemos ya a independizar los clips. Entonces podemos manipularlos de manera diferenciada, por un lado el sonido, por otro lado el video. Y en algunos casos, cuando tenemos clips que originalmente están en forma independiente, podríamos unirlos también con la opción vincular. Retrocedo los cambios para poder volver al estado original del clip, nuevamente vinculado. Este clip con el que están trabajando, una vez que aumento el zoom, vamos a observar que tiene una duración aproximada de 30 segundos.
Vamos a estar trabajando con estos 30 segundos, contemplando que de manera similar a la gestión que haremos con este clip, estaremos trabajando también con la gestión de clips que ustedes posteriormente podrán grabar con algún dispositivo de registro, cámara o teléfono inteligente, y con estas grabaciones procederemos a un montaje básico con clips audiovisuales. Ahora bien, este video que ustedes pueden observar en la pantalla, nos dirigimos al panel de programa, elegimos una dimensión un tanto menor, 50%, 25%. Al reproducirlo pueden observar que está compuesto por una serie de escenas en donde hay bloques definidos en cada una de esas escenas. Aparecen diferentes animales que componen las escenas que se ven en pantalla. Detenemos el video, damos clic encima de la imagen y observarán que el tamaño original del video es mucho más grande que el área de trabajo con la cual de alguna manera estamos representando la película final. Esto quiere decir que hay sobrantes que se están perdiendo. Podríamos de alguna manera manipular este clip reduciendo ese tamaño para poder tener una toma mucho más exacta al formato de pantalla ancha y de 48 kHz, porque el manejo de audio será un manejo flexible. Aparecerá por default el nombre de la primera secuencia, secuencia 1, y damos clic en el botón aceptar. En la siguiente pantalla tendremos ya el entorno principal de trabajo. Dentro de este entorno principal de trabajo vamos a remitirnos sobre todo al panel de proyecto y vamos a traer a este panel de proyecto el archivo de insumo para esta práctica, que va a ser un archivo de video. Para ello nos vamos al menú archivo, seleccionamos la opción importar y dentro de los archivos de la práctica vamos a ubicar el archivo de video con el que vamos a estar trabajando. Es este archivo Wildlife, es un archivo con extensión WMV. Una vez que traemos ese archivo ya lo vamos a tener aquí en esta sesión. Vamos a trabajar con el agregado de títulos a nuestros videos y además de eso comenzaremos con la gestión de clips audiovisuales. Trabajaremos sobre todo con la edición de un clip de video y procederemos también a agregar los efectos de animación y a combinar los títulos sobre este mismo insumo. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto debemos ubicarlo en la carpeta exclusiva para el desarrollo de esta práctica. Vamos a colocar un nombre, el nombre usualmente responde al mismo de la carpeta. En la ventana siguiente tendremos que configurar el archivo de video. Recuerden la misma configuración que ejecutamos en la primera práctica. Es video digital NTSC, es un otra pantalla de proyecto y lo vamos a arrastrar y llevar a nuestra línea de tiempo. Observarán que este archivo de video va a estar vinculado con dos partes. Tendrá una parte que corresponderá a los canales de video, que es la parte gráfica, y una parte para la sección sonora, para el canal de audio. A diferencia de las fotografías de la práctica anterior, en donde eran elementos únicamente gráficos que tenían cabida solamente en el canal de video. Los archivos audiovisuales, como en este caso, tendrán cabida en dos canales. Los elementos aparecerán vinculados de tal forma que cuando desplazamos el clip, las secciones correspondientes a ambos canales se desplazan paralelamente. Habrá algún momento en el cual podemos desvincular estos archivos de tal manera que podamos manipularlos independientemente. Para ello procederemos a dar doble clic encima del elemento con el que estamos trabajando.